¿Cómo fue la transición de la dictadura a la democracia en Argentina? ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se implanta la dictadura militar en Argentina? ¿Contra quién fue el golpe de Estado? ¿Quién asume el poder? ¿Cuándo duró la dictadura militar? Para entender la implantación de la dictadura militar en Argentina en 1976, debemos situarnos en un contexto histórico de profunda inestabilidad política, económica y social. La década de 1970 en Argentina estuvo marcada por una creciente polarización y violencia política. Tras el fin de la dictadura de la Revolución Argentina, que había proscrito al peronismo, el regreso de Juan Domingo Perón al poder en 1973 generó enormes expectativas, pero también exacerbó las tensiones internas dentro del movimiento peronista, con enfrentamientos entre sus alas de derecha e izquierda. La muerte de Perón en 1974 dejó a su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, al frente del gobierno. Su presidencia fue un periodo de caos económico, alta inflación, desempleo, ingobernabilidad política y un alarmante aumento de la violencia de grupos armados de extrema izquierda, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y de extrema derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina. El gobierno democrático se vio superado por la situación, perdiendo control y legitimidad. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El golpe se ejecutó bajo la justificación de restaurar el orden, combatir la subversión y reorganizar el país, prometiendo una solución definitiva a la crisis. El poder fue asumido por una junta militar, integrada por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas, el general Jorge Rafael Videla del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Armada y el brigadier Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea. Videla fue designado presidente de facto, convirtiéndose en la cara visible del régimen. La dictadura militar en Argentina se extendió por 7 años y 9 meses, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Durante este periodo, se sucedieron varios presidentes de facto. Jorge Rafael Videla, desde 1976 hasta 1981. Roberto Eduardo Viola, en 1981. Leopoldo Fortunato Galtieri, desde 1981 hasta 1982. Y Reinaldo Viñone, desde 1982 hasta 1983. Su final fue precipitado por la derrota en la Guerra de Malvinas, en 1982, que deslegitimó completamente a la junta militar y forzó una transición hacia la democracia, culminando con la asunción del presidente constitucional Raúl Alfonsín. ¿Qué condiciones económicas, sociales y políticas confluyeron e hicieron posible la transición de la dictadura militar al sistema democrático en Argentina? Fue el resultado de una compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos que en su confluencia deslegitimaron y finalmente colapsaron el régimen. La política económica de la dictadura, liderada inicialmente por José Alfredo Martínez de Hoz, buscó transformar radicalmente la estructura productiva del país, promoviendo la apertura comercial, la desindustrialización y la valorización financiera. Esta política generó un fuerte endeudamiento externo, una caída del salario real y un aumento de la pobreza. A principios de los años 80, la economía argentina entró en una profunda crisis con alta inflación, recesión y una deuda externa impagable. El modelo económico implementado por la junta militar fracasó rotundamente en sus objetivos de estabilidad y crecimiento, generando un amplio descontento en la sociedad y erosionando el ya escaso apoyo que el régimen pudiera tener. La inviabilidad económica se volvió, pues,
un factor decisivo para su derrumbe. La dictadura se caracterizó por una represión brutal y sistemática, que implicó la desaparición forzada de miles de personas, la tortura y el secuestro. Sin embargo, esta misma represión, lejos de silenciar por completo a la sociedad, catalizó la emergencia y el fortalecimiento de organismos de derechos humanos. Las Madres de Plaza de Mayo, en particular, se convirtieron en un símbolo de resistencia y denuncia a nivel nacional e internacional, visibilizando la barbarie del terrorismo de Estado. Su incansable lucha, junto con la de otros grupos, fue fundamental para mantener viva la demanda por verdad y justicia. El temor inicial de la sociedad fue cediendo lugar a un creciente hartazgo y repudio a la violencia y la impunidad, lo que llevó a movilizaciones sociales cada vez más amplias, especialmente hacia el final del régimen. Internamente, la dictadura carecía de un proyecto político a largo plazo y de un consenso dentro de las propias Fuerzas Armadas, lo que llevó a constantes fricciones y cambios en la cúpula. La represión indiscriminada y la falta de legitimidad minaron la autoridad del régimen. Sin embargo, el factor político que actuó como catalizador final y decisivo para la transición fue la Guerra de Malvinas en 1982. La Junta Militar, encabezada por Leopoldo Galtieri, intentó recuperar la legitimidad perdida y desviar la atención de los problemas internos mediante la recuperación de las Islas Malvinas. La rápida y humillante derrota frente al Reino Unido significó un colapso total de la autoridad y la imagen de las Fuerzas Armadas ante la sociedad. El fracaso militar fue el último golpe a un régimen ya moribundo, forzando a la Junta a convocar elecciones libres y transparentes. A nivel internacional, el contexto también fue favorable. La presión de organismos internacionales de derechos humanos, la condena de algunos gobiernos extranjeros y el fin de la Guerra Fría contribuyeron a aislar a la dictadura y a fortalecer el llamado a la democracia. La suma de una economía en bancarrota, una sociedad hastiada y movilizada en contra de la represión y la derrota militar en Malvinas, crearon las condiciones ineludibles para la caída de la dictadura y la apertura hacia una nueva etapa democrática. ¿Cómo fue el proceso para restaurar la democracia en Argentina? ¿Quiénes lo negociaron y firmaron? ¿Cómo se logró la coexistencia pacífica entre las fuerzas militares y las fuerzas políticas? ¿Cuál fue el destino de los miembros de la Junta Militar? El proceso de restauración democrática en Argentina se precipitó tras la derrota en la Guerra de Malvinas en junio de 1982. La humillación militar y la pérdida de legitimidad de la Junta Militar, que ya venía en declive, forzaron a la dictadura a anunciar una transición rápida hacia elecciones libres. El general Reinaldo Viñone asumió la presidencia de facto con el mandato de conducir esta transición. A diferencia de otras transiciones, no hubo una negociación formal de pactos entre los militares y los partidos políticos sobre el futuro modelo democrático o las condiciones para la entrega del poder. La Junta Militar intentó imponer una autoamnistía y dejar algunas leyes de impunidad antes de irse, pero estas fueron rápidamente anuladas por el nuevo gobierno democrático. El proceso fue, en gran medida, impulsado por la presión social y el hastío generalizado con el régimen. Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 1983. En un resultado sorpresivo, la Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín, ganó los comicios, derrotando al Partido Justicialista, también conocido como peronismo. Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, una fecha emblemática que marcó el fin de la dictadura y el inicio de una nueva era democrática. ¿Quiénes los negociaron y firmaron? Como se mencionó, no hubo un pacto formal negociado y firmado entre la Junta Militar y los partidos políticos. La transición fue más una imposición de la realidad por parte del fracaso del régimen. Sin embargo, en los meses previos a las elecciones, hubo un diálogo limitado entre representantes de los partidos políticos, principalmente el peronismo y la UCR,
y algunos sectores de las Fuerzas Armadas para coordinar los aspectos técnicos del traspaso de poder, pero sin pactos de impunidad. Los actores claves en este proceso fueron Reinaldo Viñón, el último presidente de facto, encargado de la transición, los partidos políticos, la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín y el Partido Justicialista fueron los principales protagonistas en la contienda electoral. Organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otras organizaciones, cuya incansable lucha por la verdad y la justicia fue un factor moral y político fundamental que impidió cualquier pacto de impunidad. ¿Cómo se logró la coexistencia pacífica entre las fuerzas militares y las fuerzas políticas? La coexistencia pacífica fue un proceso difícil y tenso. El gobierno de Alfonsín adoptó una estrategia de democratización con justicia, lo que implicó subordinación militar al poder civil. Se reafirmó la autoridad constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Juicio a las juntas militares. Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de los máximos responsables de la dictadura por los crímenes de lesa humanidad. Este juicio, que comenzó en 1985, fue un acto sin precedentes y sentó las bases para el establecimiento de la verdad y la justicia, diferenciando la transición argentina de otras en la región. Sucesivos levantamientos militares. Sin embargo, esta política de justicia generó resistencia dentro de las Fuerzas Armadas, lo que llevó a varios levantamientos de los llamados carapintadas entre 1987 y 1990. Estos fueron momentos de gran tensión que hicieron tambalear la frágil democracia, pero que fueron finalmente controlados por la fortaleza institucional del gobierno y el masivo apoyo popular a la democracia. La ley de obediencia debida y la ley de punto final, que limitaron las persecuciones judiciales, fueron concesiones hechas bajo presión militar que generaron gran controversia. ¿Cuál fue el destino de los miembros de la Junta Militar? Su destino fue el enjuiciamiento y condena por crímenes de lesa humanidad. Jorge Rafael Videla, expresidente y excomandante del Ejército, fue condenado a prisión perpetua. Emilio Eduardo Macera, excomandante de la Armada, también recibió una condena a prisión perpetua. Orlando Ramón Agosti, excomandante de la Fuerza Aérea, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Otros miembros de las juntas posteriores, como Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Grafiña, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso, también fueron condenados a diversas penas de prisión. Aunque muchos fueron indultados en los años 90 por el presidente Carlos Menem, generando un nuevo trauma social, las leyes de impunidad fueron finalmente declaradas inconstitucionales y los juicios por crímenes de lesa humanidad se reabrieron a partir de 2003. Numerosos exmilitares y civiles implicados en el terrorismo de Estado han sido juzgados y condenados en las últimas décadas, algunos de ellos por segunda vez, lo que marca una persistente búsqueda de justicia en Argentina. ¿Hubo alguna ley de amnistía? ¿Hubo juicios a los responsables de violar derechos humanos? ¿Estos delitos se castigaron o quedaron impunes? ¿Los militares impusieron garantías de no persecución para entregar el poder a los civiles? ¿Qué pactaron para construir confianza y convivir en paz? La cuestión de la amnistía y la justicia por las violaciones a los derechos humanos en Argentina es uno de los capítulos más complejos y dolorosos de su historia reciente. A diferencia de otros países de la región, Argentina no optó por una amnistía al inicio de la transición, pero la presión militar llevó a leyes de impunidad que luego fueron revertidas. ¿Hubo alguna ley de amnistía? Directamente al momento de la entrega del poder, los militares no lograron imponer una ley de amnistía con ese nombre. Sin embargo, en los años que siguieron al retorno democrático, bajo la presión militar, se sancionaron 2 leyes que, en la práctica, tuvieron un efecto similar al de la amnistía, limitando severamente la capacidad de juzgar los crímenes de la dictadura. La ley de punto final, sancionada en diciembre de 1986,
estableció un plazo de 60 días para la presentación de denuncias, pasado el cual se extinguía la acción penal contra los presuntos responsables de delitos cometidos durante la dictadura, la Ley de Obediencia Debida, sancionada en junio de 1987, eximió de responsabilidad penal a los militares de grados inferiores y medios que hubieran actuado en cumplimiento de órdenes superiores al considerar que no podían negarse a cumplirlas. Estas leyes, aunque no eran amnistías explícitas en el sentido de un perdón general, generaron una impunidad de facto para la mayoría de los responsables. ¿Hubo juicios a los responsables de violar derechos humanos? ¿Estos delitos se castigaron o quedaron impunes? Sí, y esta es una de las grandes particularidades del caso argentino. La democracia argentina fue pionera en la región al juzgar a las cúpulas militares. El gobierno de Raúl Alfonsín, a poco de asumir, ordenó el juicio a las juntas militares en 1985. Este juicio histórico condenó a prisión a los principales responsables del terrorismo de Estado, incluidos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, por delitos de lesa humanidad. Este proceso marcó un hito mundial. Sin embargo, a pesar de estas condenas iniciales, la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida detuvieron la mayoría de los juicios posteriores, dejando a muchos responsables impunes. Más tarde, en la década de 1990, el presidente Carlos Menem otorgó indultos presidenciales a los miembros de las juntas ya condenados y a otros militares y civiles implicados, lo que nuevamente reinstauró la impunidad y generó un enorme repudio social. La situación cambió drásticamente a partir de 2003, cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas inconstitucionales por el Congreso y posteriormente ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Esto abrió la puerta a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, cientos de responsables, militares, policías y civiles, han sido investigados, juzgados y condenados en un proceso que aún continúa, llevando a prisión a muchos de aquellos que se creían impunes. Por lo tanto, aunque hubo periodos de impunidad, la lucha por la justicia ha sido persistente y ha logrado revertir en gran medida esa situación. ¿Los militares impusieron garantías de no persecución para entregar el poder a los civiles? Los militares intentaron imponer garantías de no persecución. Justo antes de la asunción de Alfonsín, la Junta Militar emitió una ley de amnistía, Ley 22.924, en septiembre de 1983, que pretendía eximirlos de responsabilidad por sus crímenes. Sin embargo, una de las primeras acciones del gobierno de Alfonsín fue la derogación de esta ley apenas asumió el poder, señalando un claro rechazo a la impunidad como condición para la entrega del mando. Posteriormente, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el propio gobierno de Alfonsín fueron vistas como una cesión a la presión militar en un contexto de inestabilidad y levantamientos de los militares carapintadas que amenazaban la joven democracia. ¿Qué pactaron para construir confianza y convivir en paz? Más que un pacto explícito con los militares, la estrategia del gobierno de Alfonsín para construir confianza y convivencia se centró en la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y en la institucionalización de la justicia. El principal pacto fue con la sociedad civil, a través de la promesa de verdad y justicia. Las medidas clave para intentar establecer una nueva relación fueron: el juicio a las juntas. Al castigar a los máximos responsables, se buscaba sentar el precedente de que nunca más las Fuerzas Armadas estarían por encima de la ley. Depuración de la cúpula militar. Se pasaron a retiro a numerosos oficiales vinculados con la represión y se intentó profesionalizar las Fuerzas Armadas. Creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esta comisión, que elaboró el informe Nunca Más, fue fundamental para documentar los crímenes y establecer la verdad sobre lo ocurrido. Un paso esencial para la reconciliación. La restauración de la democracia en Argentina fue un proceso estable, sin marchas o contramarchas, o tuvo momentos de sobresalto que hicieron tambalear el proceso. ¿Cuáles fueron los episodios de mayor incertidumbre?
La restauración de la democracia en Argentina, iniciada con la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, no fue en absoluto un proceso estable, sin marchas o contramarchas. Por el contrario, estuvo signada por momentos de enorme sobresalto que en varias ocasiones hicieron tambalear seriamente el proceso democrático y pusieron a prueba su resiliencia. Durante los primeros años democráticos, fue una tensión constante, marcada por los levantamientos militares y la lucha por la justicia, demostrando que la construcción de la confianza es un proceso largo y no exento de conflictos. Episodios de mayor incertidumbre y sobresalto. El juicio a las juntas y la reacción militar entre 1985 y 1987. El gobierno de Alfonsín tomó la audaz decisión de enjuiciar a los comandantes de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad. Este juicio histórico, celebrado en 1985, generó una enorme tensión dentro de las Fuerzas Armadas, que veían amenazado su honor y su cadena de mando. La incertidumbre sobre la reacción militar era palpable. Aunque los principales responsables fueron condenados, la presión militar creció. Los levantamientos carapintadas, entre 1987 y 1990, fueron, sin duda, los momentos de mayor inestabilidad y riesgo para la joven democracia. Se produjeron una serie de alzamientos militares, liderados por oficiales nacionalistas y profesionales conocidos como carapintadas por sus caras pintadas de camuflaje. Estos oficiales se negaban a ser juzgados por los crímenes de la dictadura. Con estos levantamientos, los militares lograron la aprobación de la Ley de Obediencia Debida, que fue cuestionada como un fuerte retroceso en el camino de la justicia y generó descontentos y frustración en los organismos de derechos humanos. La hiperinflación y la crisis económica en 1989, aunque no fue una amenaza militar directa, desestabilizó profundamente el país. La grave crisis económica con episodios de hiperinflación a finales del gobierno de Alfonsín generó saqueos, malestar social y la necesidad de un adelanto de las elecciones y del traspaso de mando. Esto demostró la vulnerabilidad de la democracia ante las crisis socioeconómicas. Los indultos presidenciales en la década de 1990, si bien no fueron un sobresalto violento, fueron una enorme contramarcha en el proceso de justicia. Los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem a los miembros de las juntas y otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y también a líderes guerrilleros, fueron un golpe para las víctimas y los organismos de derechos humanos. Generaron un profundo rechazo y pusieron a prueba la fortaleza de la memoria y la demanda de justicia en la sociedad. En síntesis, la democracia argentina, a pesar de su firme nacimiento, tuvo que sortear turbulentos años iniciales. Batallando contra la resistencia militar a ser juzgada y contra una grave crisis económica, su consolidación fue un proceso gradual y, por momentos, precario. Sin embargo, la persistencia de la sociedad civil y la voluntad política de las dirigencias fueron cruciales para superar los momentos más difíciles y seguir avanzando por la ruta democrática y pacífica. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.